Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo de circuitos eléctricos. El ejercicio que vamos a resolver hoy dice lo siguiente. En el circuito de la figura, siendo V 10 voltios y 10 amperios, R un ohmio y K igual a 6, se nos pide determinar en el apartado A el equivalente Thevenin visto desde A y B, en el apartado B el equivalente Norton visto desde A y B, en el apartado C el valor de la resistencia RC para que se produzca la máxima transferencia de potencia. En el apartado D se nos pide calcular el valor que tiene dicha potencia y en el apartado E, si conectamos RC, cuál es la corriente que proporciona el generador dependiente. Entonces tenemos este circuito y lo que tenemos que calcular para el apartado A y el apartado B es el equivalente Thevenin entre A y B y el equivalente Norton. Entonces tenemos dos formas de resolverlo. Podemos calcular primero el equivalente Thevenin o calcular primero el equivalente Norton. Yo en mi caso lo que voy a hacer es resolver primero el Norton y una vez tenga obtenido el equivalente Norton, calcularé el equivalente Thevenin. Por tanto, como hemos dicho, lo primero que vamos a hacer es calcular el equivalente Norton. Por tanto, calculamos equivalente Norton. Para ello lo que tenemos que hacer es cortocircuitar lo que tenemos entre A y B. Es decir, tenemos el siguiente circuito, pues lo que vamos a hacer es cortocircuitar. Recordamos que todavía la carga RC no está conectada para el apartado A y B, por tanto lo que vamos a hacer es cortocircuitar entre A y B, por tanto cortocircuitamos. De tal forma que al cortocircuitar A y B, lo que tenemos es un circuito que tiene 3 mallas, de tal forma que nos queda el siguiente circuito. De tal forma que, dibujado el circuito que nos queda, tenemos aquí la fuente de corriente I, la resistencia 2R, que la corriente que circula por aquí es I sub 0, que la necesitaremos para esta fuente de corriente. Aquí tenemos la fuente de tensión V, la resistencia R y la fuente de corriente dependiente de corriente, que es K I sub 0. Entonces, esto lo vamos a resolver como por mallas. Entonces tenemos la malla 1, malla 2 y malla 3. Entonces, como siempre que resolvemos mallas, tenemos que establecer el sentido de las corrientes. Por tanto, para la malla 1, esto va a ser I1, esto va a ser la corriente I2 y la corriente I3. Lo único que cabe recordar es que al establecer mallas, cuando establecemos el sentido de la corriente de la primera malla, que en este caso yo lo he establecido así, el resto de corrientes, es decir, I2 e I3, tienen que tener el mismo sentido que I1, pero yo lo he declarado así, pero podría haber sido perfectamente así I1. Pero yo voy a resolver con I1 en este sentido. Y bueno, simplemente recordar que I2 e I3 tienen que tener el mismo sentido todas las mallas tienen que tener el mismo sentido para la corriente. Por tanto, resolviendo por mallas, lo que vamos a obtener es 3 ecuaciones, una ecuación por cada malla. Entonces, para la malla 1, como tenemos aquí directamente una fuente de corriente, la corriente que va a circular por esta malla va a ser directamente la corriente proporcionada por esta fuente de corriente. Por tanto, la corriente 1 va a valer lo mismo que I, porque encima van en el mismo sentido. Por tanto, I1 vale lo mismo que I, que son 10 amperios. Por tanto, la ecuación de la malla 1, puesto que hay una fuente de corriente, se ha quedado simplificada. Pues la malla 2, tenemos aquí una fuente de corriente dependiente de corriente, por tanto la corriente I2 va a ser directamente la fuente de corriente que genere esta fuente. Por tanto, I2 es K por I sub 0. Entonces esto es K por lo que valga I sub 0. Que I sub 0 es la corriente comprendida entre la malla 1 y la malla 2. Puesto que I sub 0 tiene que seguir este sentido, va a ser I2 menos I1. Por tanto, I sub 0 sustituimos es I2 menos I1. En sentido normal, I sub 0 podría ser perfectamente I1 menos I2, pero como en este sentido es I2 menos I1. Por tanto, la ecuación de la malla 2 se nos queda que I2 es igual a K por I2 menos 1. De tal forma que si operamos con esta ecuación nos queda que K por I2 menos K I1 menos, pasamos aquí el I2, menos I2 igual a 0. Sacamos factor común a I2, por tanto I2 factor común a K y menos 1. Pasamos esto al otro lado, es igual a K por I1. De tal forma que I2, puesto que ya conocemos I1, la podemos despejar, que I2 es K
por I sub 1, es decir, por la corriente de la malla 1 entre K menos 1, que esto es igual a 6 por 10 amperios entre 6 menos 1, es decir, 60 entre 5, que son 12 amperios. Por tanto, tenemos calculado tanto la corriente de la malla 1 como la corriente de la malla 2. Y ahora procedemos a plantear la ecuación de la malla 3. Por tanto, empezamos por aquí. Lo primero que nos encontramos es la fuente de tensión V, pero como el lado positivo es este, puesto que vamos en este sentido empezando por aquí, menos V, porque nos encontramos la fuente de tensión V, empezamos a recorrer la malla 3 por aquí. Lo primero que nos encontramos es la fuente de tensión V, pero por el lado negativo, por tanto, menos V, más la resistencia R, que es atravesada por la corriente 3, es decir, la corriente de la malla 3, menos la corriente de la malla 1. Por tanto, R por I3 menos I1 igual a 0. Por tanto, simplemente operando, que es R por I3 menos R por I1 es igual a V, es decir, el menos V lo pasamos al otro lado. De aquí, puesto que conocemos I1, podemos obtener directamente I3, que es V más R por la corriente de la malla 1 entre R es igual a 10 más 1 por 10 entre 1, que es igual a 20 amperios. Y bueno, estos son 10 voltios más un ohmio por 10 amperios entre un ohmio, que no había puesto ninguna unidad, pero simplemente que nos queda que la corriente de la malla 3 es 20 amperios. Bueno, ahora que sabemos que la corriente 1 vale 10 amperios, que la corriente 2 vale 12 amperios y que la corriente 3 vale 20 amperios, este ejercicio no consistía en resolver por mallas el circuito para obtener las corrientes de cada malla, sino que lo que se nos pedía es el equivalente Norton y el equivalente Thevenin. Por tanto, cuando hemos calculado la corriente 3, lo que hemos calculado es la corriente entre A y B, es decir, la corriente de Norton, que es la corriente 3. Por tanto, la corriente de Norton coincide con la corriente 3, que es por lo que hemos aplicado mallas, para obtener la corriente Norton, que hemos dicho que vale 20 amperios. Por tanto, la corriente de Norton vale 20 amperios. De tal forma que si queremos obtener el equivalente de Norton, si ya tenemos la corriente de Norton, lo que tenemos que obtener es la resistencia equivalente del circuito. Por tanto, ahora vamos a calcular la resistencia equivalente del circuito entre A y B. ¿Y qué pautas tenemos que seguir para calcular la resistencia equivalente del circuito? Pues bueno, lo que tenemos que saber es que a la hora de calcular la resistencia equivalente, las fuentes de tensión se sustituyen por un cortocircuito. Por tanto, fuentes de tensión, a la hora de calcular la resistencia equivalente, equivalen a un cortocircuito. Y las fuentes de corriente equivalen a un circuito abierto. Fuentes de corriente equivalen a un circuito abierto. Por tanto, fuentes de tensión equivalen a cortocircuito y fuentes de corriente equivalen a circuito abierto. Pues bueno, tras sustituir las fuentes de tensión y de corriente por cortocircuito y circuito abierto respectivamente, este es el circuito que nos queda. De aquí obtenemos la resistencia equivalente entre A y B, que es directamente R. De tal forma que ahora acabamos de calcular la resistencia equivalente y ya tenemos calculada la corriente de Norton, ya tenemos el equivalente de Norton. Por tanto, el equivalente de Norton equivale a una fuente de corriente, es decir, una corriente de Norton IN que vale 20 amperios, corriente de Norton 20 amperios, y una resistencia equivalente en paralelo, que esta resistencia equivalente en paralelo era R. Y esto es el equivalente de Norton entre A y B, es decir, una fuente de corriente en paralelo con la resistencia equivalente. Y bueno, la corriente de Norton vale 20 amperios y la resistencia equivalente vale R, que es un ohmio. Por tanto, ahora que tenemos el equivalente Norton, calcular el equivalente Thevenin es muy sencillo porque se sigue cumpliendo la ley de Ohm. Por tanto, la tensión de Thevenin es directamente la corriente de Norton por la resistencia equivalente. Por tanto, esto es 20 amperios por un ohmio nos da los 20 voltios de la fuente de tensión de Thevenin. Por tanto, la resistencia equivalente es igual para el equivalente Norton y de Thevenin, y lo único que cambia es que para el Norton necesitamos una fuente de corriente y para Thevenin una fuente de tensión. Por tanto, el equivalente Thevenin va a ser una fuente de tensión,
una tensión de Thevenin y una resistencia equivalente. Esto entre A y B. Y bueno, la resistencia equivalente, pues esto sigue siendo igual a R, que es un ohmio, y esto es los 20 voltios que acabamos de calcular. 20 voltios. Por tanto, ya tenemos calculado tanto el equivalente de Thevenin como el equivalente de Norton. En el apartado C se nos pide calcular el valor de RC para que haya máxima transferencia de potencia. Por tanto, volviendo al circuito original que teníamos en el enunciado, se nos pide cuál es la resistencia RC que tenemos que conectar entre los terminales A y B para que se produzca la máxima transferencia de potencia. En este caso, para que se cumpla la máxima transferencia de potencia, la resistencia RC añadir tiene que ser igual a la resistencia equivalente, es decir, un ohmio. En el apartado D se nos pide determinar que una vez determinado el valor de RC, que hemos determinado que es un ohmio, determinar cuál es la máxima transferencia de potencia. Por tanto, yo he pintado aquí el equivalente de Thevenin con la resistencia RC que tenemos que conectar, que hemos determinado que tiene que valer lo mismo que esta resistencia, por tanto un ohmio, y vamos a determinar la máxima transferencia de potencia. Por tanto, para este circuito, que es muy sencillo, vamos a determinar la corriente, que simplemente son los 20 voltios entre esta resistencia más esta resistencia, es decir, 20 voltios entre 2 ohmios, que nos da una corriente de 10 amperios, por tanto, la máxima potencia es igual a I al cuadrado por R, por tanto, los 10 amperios al cuadrado por el ohmio, de tal forma que la máxima potencia transferida es de 100 vatios. Y por último vamos a hacer el apartado E, que nos dicen, una vez conectada RC, ¿cuál es la corriente que proporciona el generador dependiente? Es decir, una vez que hayamos conectado RC, lo que se nos pide es calcular la corriente suministrada por esta fuente de corriente, que es K por I sub 0. Por tanto, en este caso, la corriente proporcionada por el generador dependiente es K por I sub 0, que es igual a K por I2 menos I1, que es igual a K por los 12 amperios menos los 10 amperios. Por tanto, esto es lo que vale K, 6 por 12 menos 10, que son 2 amperios, de tal forma que esa fuente de corriente nos da una corriente total de 12 amperios. Y con esto hemos terminado el vídeo. Hasta luego.